Los tiránidos son una de las formas de vida más hostiles de la galaxia. Son depredadores que solo ven a las otras razas como materia prima que necesitan para vivir y reproducirse. Viajan por el espacio en formaciones de interminables enjambres, listos para atrapar y devorar toda la materia orgánica que se cruce por su camino. Los tiránidos se alimentan de mundos enteros, desatando una avalancha de feroces guerreros que aplastan cualquier oposición. Los tiránidos no pertenecen a esta galaxia. Han viajado por el interminable vacío entre galaxias por milenios. Se cree que ya consumieron toda materia orgánica de su lugar de origen, por lo que se han aventurado por el universo para saciar su hambre. Nadie conoce la edad de esta especie. De todas formas, se sabe que es extremadamente vieja. Cuantas más cosas sé sobre estos alienígenas, cuanto más profundamente consigo entender cuáles son sus motivos, más los odio. Los odio por lo que son y por lo que pueden llegar a ser. Los odio no porque nos odien a nosotros, sino porque son incapaces de sentir el sano y sincero odio humano. Inquisidor Ackmar, comentarios sobre los tiránidos. De las profundidades de este abismo interestelar surge una de las mayores amenazas para la humanidad, o para cualquiera en este sistema estelar. No conoce ni la piedad, ni el remordimiento, ni siquiera el odio. Solo siente una cosa: hambre. El gran devorador ha llegado, pero los adeptos del Imperio le han dado otro nombre en reconocimiento de su poder para destruir planetas: los tiránidos. Los tiránidos son guerreros alienígenas provenientes de otra galaxia y guiados por la mente enjambre, una conciencia superior que rige y ordena a cada criatura del enjambre, y que se dice que puede ser la mayor mente del universo. Destacan por su enorme versatilidad, aunque enfocados al combate cuerpo a cuerpo. Actúan de un modo parecido al de un enjambre de insectos, en el cual prima la supervivencia del enjambre frente a la de las criaturas que lo componen. Sus tropas ligeras son sorprendentemente veloces y extremadamente numerosas. Criaturas de tamaño medio actúan como oficiales de ejército, transmitiendo las órdenes y coordinando al enjambre, mientras enormes mastodontes orgánicos que hacen las veces de tanques y o comandantes al mismo tiempo arrasan todo lo que se encuentra a su paso. Es una raza que evoluciona para la guerra y puede mostrarse como un ejército horda imparable de pequeños horrores o como un grupo de criaturas monstruosas y terroríficas. Todo está vivo en los tiránidos, incluyendo las armas y la munición. Evolucionan por y para la guerra, invadiendo planetas, devorando toda su biomasa y absorbiendo su información genética en el proceso. En la historia de la galaxia han destacado tres grandes flotas enjambre: Behemoth, Kraken y Leviathán. Los tiránidos no son nativos de la galaxia. Han viajado a través del frío indescriptible del vacío, donde el tiempo y el espacio conspiran para mantener separadas a las estrellas con distancias inconcebibles. A pesar de eso, los tiránidos cruzaron esta extensión, moviéndose a través de la oscuridad vacía durante incontables milenios para llegar al borde de la galaxia. ¿Quién puede decir con certeza qué podría obligar a toda una especie a emprender tal empresa? Quizá los tiránidos ya han consumido todo lo que vale la pena en su galaxia natal y deben encontrar nuevos lugares de alimentación o morir de hambre. También es posible que los tiránidos se hayan aprovechado de las galaxias desde tiempos inmemoriales y este es el último en sentir sus depredaciones. Algunos incluso han especulado que los tiránidos están huyendo de una amenaza aún mayor, ya sea un desastre cósmico u otra temible amenaza alienígena, y se han arriesgado a la nada entre las galaxias en lugar de enfrentarse a la extinción. Cualquiera que sea la verdad, para que los tiránidos hayan soportado tal viaje debe haber requerido una determinación absoluta y una energía inimaginable. Durante su viaje, los tiránidos durmieron en un estado de congelada invernación, pero ahora han llegado, se han despertado y tienen hambre. El primer contacto registrado entre el Imperio y los tiránidos sitúa su aparición en la franja este de la galaxia en el año 745 del milenio 41. Sin embargo, se rumorea que Lord Senos de la Inquisición había identificado posibles apariciones de esta especie de senos desde el 35º milenio. Los senos emergieron del espacio intergaláctico del grupo local de galaxias, su mente enjambre atraída hacia la Vía Láctea por el faro psíquico del Astronomicon, transmitido por la presencia del emperador en la disformidad de este Terra. Muchos de los magos biólogos que afirman ser expertos en la auténtica naturaleza de la amenaza tiránida creen que la flota enjambre Behemoth no fue la primera en entrar en nuestra galaxia, sino simplemente la primera en hacerlo en gran número. Las pruebas arqueológicas indican que hubo potenciales contactos con los tiránidos mucho antes del milenio 41.
Hoy día solo puede especularse sobre si estas flotas olvidadas eran flotas de enjambre primitivas, fuerzas de exploración avanzadas o incluso criaturas que huían del avance tiránido. En cualquier caso, el primer contacto constatado de la humanidad con el Gran Devorador ocurrió hace unos 280 años en el planeta Tirán, en el extremo sudoeste de la galaxia. Un misterioso fenómeno había sido grabado en varios sistemas a lo largo del borde este de la galaxia. En lugares en los que una vez existieron prósperos planetas con soporte para la vida, se localizaban pequeños planetoides estériles. Extraño pero, ya que ninguno de los planetas estaban habitados por vida inteligente, fueron en su mayoría ignorados. Los informes de naves científicas explorando la región se archivaron en las bases de datos de Terra, pero no se hizo nada más. De cualquier manera, con el tiempo el fenómeno comenzó a moverse hacia la Estación Científica Avanzada del Tirán, y la estación archivó más y más informes de mundos moribundos. Cientos de mundos que una vez poseían ecosistemas estaban muriendo, y al final atrajeron el interés de la Inquisición. Y después de un breve estudio de todos los informes de mundos moribundos, decidieron enviar al inquisidor Kirkman para visitar personalmente el puesto avanzado de Tirán y coordinar un estudio intensivo del fenómeno que ahora profundizaba en la galaxia. Cuando llegó, Tirán había sido consumido por completo. En el año 942 del milenio 41, el comisario Ciafas Caín, mientras estaba en una misión en el mundo de hielo de Nusquam Fundamentibus, descubrió tiránidos invernando enterrados profundamente en el permafrost. El enjambre aparentemente fue llevado al planeta por una nave enjambre que se había estrellado en el planeta 7 milenios antes de cualquier colonización humana. Los miembros del enjambre y posteriormente la mente colmena se despertaron, pero este enjambre finalmente fue derrotado. Sin embargo, la Inquisición estaba inquieta por el hecho de que los tiránidos habían desarrollado una presencia en la galaxia posiblemente incluso antes del comienzo de la era del Imperio. No se sabe si la avionave estrellada estaba en una misión de exploración cuando se perdió, si fue una baja en una fuerza de invasión tiránida preimperial que fue derrotada por adversarios desconocidos, o parte de un plan de una superinteligencia tiránida que puede haber sembrado la galaxia con muchas de esas crías dormidas. Un año después, en el 943 del milenio 41, los tiránidos regresaron a la galaxia con la flota enjambre Kraken, que, en lugar de atacar a sus objetivos como una sola flota enjambre en masa, se dividió en innumerables flotas más pequeñas, cada una de las cuales envolvió sistemas estelares completos antes de que pudieran llegar los refuerzos. La peor parte de este nuevo ataque fue soportada por los capítulos de marines espaciales conocidos como las Guadañas del Emperador y los Lamentadores. Este antiguo capítulo fue destruido casi por completo. Aunque la columna vertebral de la flota enjambre fue rota por sus derrotas en las batallas de Char IV y el mundo astronave Eldar de Yanden, el costo para el Imperio era todavía muy alto, y muchas flotas menores se separaron de la flota enjambre Kraken, para luego hacer estragos en lo profundo del espacio imperial, llegando incluso hasta los confines del Imperio Tau. Solo unos pocos años más tarde, en el 997 del milenio 41, la flota enjambre Leviathán apareció inesperadamente desde debajo del plano de la galaxia y atacó desde dos puntos, cortando la galaxia en dos partes que fueron casi imposibles de reforzar. Cuando parecía que las defensas del segmentum solar y tal vez la propia Tierra serían probadas, los tiránidos se distrajeron al ser desviados hacia el sistema estelar del poderoso Imperio Orco de Octarius, en el sector Octarius del segmentum Ultima. Mientras que los orcos lograron detener el avance de la flota principal del enjambre tiranido en lo que se conoce como la Guerra de Octarius, los zarcillos de Leviathán ya han comenzado a resurgir de estas batallas, victoriosos y más fuertes que nunca después de haber absorbido el potente material genético orcoide. En los últimos días del 41 milenio, la mayor parte de la flota enjambre Leviathán se movilizó para consumir Baal, el mundo natal del capítulo de los Ángeles Sangrientos. Los Ángeles Sangrientos convocaron una reunión de todos sus capítulos sucesores, la mayoría de los cuales envió fuerzas para ayudar en la defensa del hogar adoptivo de su primarca. Pero el tamaño de la flota enjambre Leviathán amenazaba con abrumar a todos los hijos de Sanguinius. Cuando la gran fisura partió la galaxia en dos, las tormentas de disformidad devastaron el sistema Baal, incluso cuando sus mundos se enfrentaban a la flota enjambre Leviathán. Sobre el propio Baal, la batalla entre los Ángeles Sangrientos y los tiránidos continuó,
mientras que la vasta flota enjambre Leviathán que orbitaba Baal fue destrozada por las tormentas empíricas y devorada por la locura de la disformidad. Los demonios invadieron la luna de Baal Primus, aniquilando una gran parte de las fuerzas de invasión tiránidas de Leviathán. Los demonios del caos fueron dirigidos por Kabanda, la antigua némesis de los Ángeles Sangrientos, quien había determinado que él, y solo él, sería responsable de la destrucción de los Ángeles Sangrientos. El devorador de almas masacró a toda la hueste tiránida en Baal Primus y apiló sus cráneos honrando al dios Korn, dejando un mensaje escalofriante para sus odiados enemigos, antes de desaparecer de nuevo en la disformidad. Finalmente, la flota principal del primarca recién resucitado, Robot Guilliman, y su cruzada Indomitus llegaron a Baal para apoyar a los pocos supervivientes de los Ángeles Sangrientos en el exterminio de las fuerzas de invasión tiránidas. Baal fue salvado durante la campaña recordada como la devastación de Baal, pero a costa de casi todo el capítulo de los Ángeles Sangrientos. El cataclismo galáctico de la Gran Fisura desgarró la galaxia con una herida irregular en el espacio real, señalando el comienzo de una nueva era de oscuridad, la era Indomitus de la era del Imperio. Después del cataclismo inicial, le surgieron más tormentas de disformidad que se extendieron por la galaxia, derramando la materia prima del caos en el reino material en cantidades cada vez mayores. Esta corrupción de la galaxia significó un desastre potencial para la mente enjambre y los tiránidos, ya que la corrupción del caos devora más planetas y sistemas con cada estación que pasa. Las flotas enjambre tiránidas requieren grandes arsenales de materia orgánica para impulsar sus asaltos galácticos, y si la situación sigue así, pronto no quedará nada excepto la energía psíquica mutable e inconstante del caos, que no proporciona nada de este sustento vital que necesitan los tiránidos. Sin embargo, la especie tiránida se define por su capacidad para adaptarse frente al desastre. La sensibilidad eterna de la mente enjambre ya ha desarrollado nuevos organismos y patrones de caza frente a este peligro. Tras su derrota en Baal, el resto de la flota enjambre Leviathán lanzó una gran ofensiva a lo largo de la frontera sur del segmentum solar. A medida que los tiránidos avanzaban cada vez más hacia la Sagrada Terra, el primarca Robot Guilliman ha enviado docenas de capítulos de marines espaciales primares recién fundados a las líneas del frente de la Tercera Guerra Tiránica.